Muy buenas Hola tardes. Pablo, buenas tardes, ¿cómo Muy estás? bien, gracias. Excelente. Bueno Pablo, la verdad, bueno, acá estábamos presentándote y si vos querés, podés presentarte vos solo. No, más de lo que ya dijiste está bien. Bueno, está genial. Bueno, hemos arrancado con el tema de hoy. Bueno, nosotros acá en Argentina, bueno, Pablo en este momento, él está en Canadá, no sé qué hora será allá, será una hora menos, creo, 2 horas 5 de la antes. tarde, 2 horas antes. Bueno, genial. Bueno, bueno, Pablo, vamos a entrar de lleno a lo que es esta charla, este diálogo, más que entrevista. Bueno, Pablo es un líder en este combate cultural, así que bueno, Pablo, quiero hacerte una pregunta. Bueno, sabemos que acá el tema del aborto en Argentina, específicamente en este mes de noviembre, nuestro presidente ya quiere llevar este proyecto al Congreso de lo que es la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Vos nos podés explicar qué contiene este proyecto? Mira, el proyecto, la verdad que no sabemos qué contiene porque todavía no lo han publicado. Sí, todavía no se ha hecho público, al menos que yo sepa. Pero yo creo que van a tomar como punto de partida otros proyectos que se han hecho en otras ocasiones. Especialmente hay que tener en cuenta el proyecto que presentaron en el año 2019, en marzo del año pasado, en el cual no solamente, y aquí yo creo que daba un paso más adelante comparado con otros países en esta batalla que están llevando estos grupos progresistas por la legalización del aborto. ¿Por qué? Porque se planteaba por primera vez, esto no lo hace absolutamente ninguna legislación del mundo, se planteaba el aborto como un derecho de la mujer. Y no solamente que se planteaba como un derecho que debe ser garantizado por el Estado, sino que al ser un derecho humano, se le negaba la libertad de conciencia a todo el personal de salud que se opusiese por cuestiones científicas, por cuestiones de conciencia, por cuestiones de moral y de fe y demás. ¿Cuál es una violación absoluta de los derechos humanos también? El otro elemento, según recuerdo de este último proyecto, era que al garantizarse este supuesto derecho al aborto, se decía que la mujer podía acceder al aborto cualquiera sea su condición legal en la Argentina. Es decir, se hablaba de si es una persona argentino por nacimiento, como lo sos vos, como lo soy yo, se hablaba de personas que pueden ser residentes en la Argentina, se hablaba de personas en tránsito, incluso de personas ilegales, con un derecho a pedir el aborto gratuito en un hospital. Entonces yo lo que había denunciado en ese momento, y tengo un artículo que desarrollé punto por punto denunciando este proyecto de aborto, era que en definitiva lo que estas organizaciones buscaban, porque hay que tener en cuenta esto, el presidente Alberto Fernández es un títere de todas estas organizaciones. Por eso los argentinos en ese sentido tienen mucha chispa para inventar sobrenombres. Y eso del Albertítere. ¿De quién es un títere Alberto Fernández? Es un títere de Planned Parenthood, que es la multinacional abortista más grande del mundo. A Planned Parenthood ellos sacan millones, cientos de millones de dólares con el negocio del aborto, pero especialmente cuando es el Estado el que lo paga. Entonces, la estrategia de Planned Parenthood es que Argentina legalice el aborto, que sea abierto, que no haya ningún tipo de restricción, de tal manera que gente de Bolivia venga a hacerse el aborto en la Argentina, gente de Paraguay, que venga gente de Chile, que venga gente de otros países, de tal manera que en la Argentina, y eso, mira, te voy a contar el caso de Canadá, eso pasa aquí en Canadá. En Canadá no hay ley del aborto. Aquí en Canadá no está legalizado. Lo que ha ocurrido en Canadá es que hay un vacío legal al respecto. Lo despenalizaron allá por el año 67, perdón, 1967, y luego de eso ha habido un vacío legal absoluto. Por eso aquí en Canadá se puede hacer un aborto, se puede asesinar un bebé en el momento del nacimiento. El Código Sí. Penal de Canadá dice que uno es persona humana cuando ha salido completamente del vientre de su madre. Es decir, salir completamente del vientre de tu madre mágicamente te hace persona. Entonces, eso Sí. significa, es increíble, y eso significa entonces que si un bebé, y perdonen por el ejemplo que voy a dar, pero si un bebé ha asomado la cabeza en el parto, se lo puede degollar, se le puede hacer una inyección de una solución salina en el cerebro, sí, y de hecho se hace. Porque de hecho el gobierno de Canadá para el año 2019
reconoció que se habían hecho más de 100 abortos in partum, en el parto. O sea, in situ. es una barbaridad, digamos. En el momento del parto, cuando el bebé está naciendo, como tal vez hacerle un aborto tardío es muy riesgoso, entonces le dicen espera hasta el nacimiento y cuando esté naciendo se lo matamos. Tengo testimonios, José, tengo testimonios de enfermeras aquí en Canadá que me han contado que han recogido bebés llorando del tacho de la basura, sin los brazos, sin las piernas. Conozco el caso de una chica aquí en Canadá que tiene parálisis cerebral hoy en día, ella tiene cerca de 30 años ya, veintitantos. Ella sobrevivió a un aborto. ¿Por qué? Porque ella cuando estaba naciendo le inyectaron la solución salina y la dejaron tirada para que se muera y ese bebé no se murió. Y hoy en día esa chica tiene casi 30 años. Y casos como el de ella hay muchísimos en Estados Unidos, hay muchísimos en Canadá. Y por eso aquí en Canadá hay mucha gente que está a favor del aborto. Esto es lo interesante, que ellos mismos te dicen lo de Canadá es una barbarie. Esto es demasiado ya lo de Canadá, porque ese argumento que te usan las abortistas, no, pero el feto no siente, el feto no siente. Pero ¿qué pasa Ahora, Pablo, sí. Ahora, Pablo, perdón que te interrumpa, el trabajo o la fortaleza mental que debe tener esos médicos para hacer esta cosa y aplicar esto estando ahí vivo, el bebé en Canadá mismo, hacer esta práctica, la verdad que Mira, no me cae en la cabeza a mí. Es sanguinario, es demoníaco, es demoníaco. Claro, es demoníaco. Te voy a contar una cosa igual que es interesante. Mirá cómo se cae. El caso de Canadá es interesante conocerlo bien porque se caen muchos argumentos abortistas. Uno de los argumentos a favor del aborto es tenemos que hacer aborto. Este es el argumento del Fondo Monetario Internacional. De hecho, esta mañana estuve leyendo algunos documentos que le van a hacer el préstamo a la Argentina. Es el argumento del Fondo Monetario Internacional y es el argumento de la Fundación Bill Gates y Bill y Melinda Gates. Es el argumento de la Organización Mundial para la Salud y de Planned Parenthood. Cuando llegan a un país, los cuatro organismos, estas cuatro organizaciones coinciden en este argumento. Hay que legalizar el aborto porque si no, las condiciones de salud son muy pobres, estas mujeres se mueren, estas mujeres al no tener acceso a un médico que sepa, termina muriéndose. Entonces hay que legalizarlo como una cuestión de compasión. Pero mira qué interesante. Es tan sanguinario el tema del aborto en Canadá que hay una provincia aquí en Canadá, toda una provincia, que no hay un solo médico que quiera hacer abortos, porque es sanguinario. No hay uno solo. Entonces, ¿qué están haciendo los grupos feministas hoy en día en esta provincia aquí en Canadá, en Nueva Escocia? La provincia de Nueva Escocia en Canadá, quieren que no haya ningún requerimiento en cuanto a certificación o título médico para poder realizar un aborto, que lo pueda hacer cualquiera. ¿Por qué? Porque esas mujeres en esa provincia no tienen acceso al aborto. Entonces, mirá cómo se cae el argumento. ¿Acaso no era que ustedes quieren legalizarlo para que el mejor médico, la mejor clínica les haga un aborto? Bueno, en el caso de Canadá, cuando ningún médico te lo quiere hacer, entonces te van por el otro lado, que no haya falta tener absolutamente ningún título, que te lo puede hacer la bruja del pueblo si querés, con una percha. No importa. Entonces, esa es la gran falacia de estos argumentos feministas, como están haciendo en Argentina. En Argentina las feministas denuncian los abortos ilegales, pero ellas mismas son las que realizan los abortos ilegales. Ellas mismas son las que te ponen en las páginas Facebook o en Instagram un número para llamar para hacerse un aborto clandestino. Es el mismo negocio. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y aquí en Canadá... lamentablemente hay médicos como en Argentina, también hay médicos que son sanguinarios, en Estados Unidos también. Los médicos que se dedican al aborto, en general no se dedican a otra cosa, porque son tipos que se han vuelto sanguinarios. Y esos médicos que se dedican al aborto, después se pueden dedicar a la hormonización infantil, se pueden dedicar a la eutanasia, están metidos en todo este negocio de la muerte, lamentablemente. Es muy lamentable, la verdad. La verdad que, bueno, ya no viste un panorama de lo que es Canadá. Estaría bueno que también nos des un panorama, Pablo, de países de Latinoamérica. Y bueno, y seguramente ya has hablado de esta agenda mundial en la cual tienen que responder esto. ¿Existe esta agenda que tiene que responder, como dijiste en un principio, Alberto Fernández? ¿Y cómo es en los países de Latinoamérica? Mira, una de las cuestiones que el FMI, el Fondo Monetario Internacional, denuncia en Latinoamérica es que hay un estancamiento
económico, lo cual es mentira, no es por eso, pero ellos dicen hay un estancamiento económico porque no hay tanta mano de obra. Lo cual es mentira, porque en la Argentina el problema no es que no hay mano de obra, el problema es que la gente no tiene trabajo, mano de obra sobra. Totalmente, Mira, totalmente. pero fíjate las falacias con las que se mueve esta gente. Entonces ellos dicen que una de las razones por las cuales no hay productividad es porque no hay mano de obra, y la mano de obra que hace falta en Latinoamérica es la mano de obra de mujeres. No hay tantas mujeres. Y entonces cuando el FMI, esta mañana estuve viendo estos documentos del FMI, el FMI dice, y coinciden totalmente con lo de la Fundación Gates, el mismo programa que ellos tienen para África. El FMI dice, a ver, en Latinoamérica, las mujeres, ¿por qué no trabajan? Porque tienen muchos hijos. Entonces hay que lograr la igualdad de género. ¿Qué significa lograr la igualdad de género? Significa que no se quedan embarazadas las mujeres. Eso significa. Porque de hecho, en el año 73, cuando se hacen los argumentos en la Corte Suprema en los Estados Unidos a favor del aborto, cuando se legaliza por esa sentencia nefasta de Roe versus Wade, había una filósofa estadounidense, Judith Thompson, todavía vive ella, debe tener como 100 años la mujer esa. Ella propuso el argumento en que la razón por la cual no hay igualdad de género, la razón por la cual hay desigualdad de género entre el hombre y la mujer es porque la mujer se queda embarazada y el hombre no. Entonces, como la mujer se queda embarazada, pierde tiempo en el trabajo, pierde antigüedad, pierde oportunidades para ganar dinero y demás. Entonces, hay que darle la posibilidad de abortar para que sea igual al hombre, porque si no, esa igualdad es ficticia, decía ella. Ese es el argumento más profundo que se usó en la sentencia esa. En esa sentencia no tenían que el niño es otra persona, no tenían que es una vida humana, no tenían eso. Te lo reconocen, pero te dicen aquí estamos hablando de la madre, el niño no importa. Entonces, el Fondo Monetario Internacional usa el mismo argumento. Hay una disparidad de género en Latinoamérica, te dicen. ¿Por qué? Porque las mujeres están relegadas al hogar, están en la casa, y entonces por eso ahí vienen las fundaciones como la Open Society en la Argentina o en Latinoamérica en general, están en Colombia, en Costa Rica, en México, muy metidos, en Guatemala. Viene la Open Society y te crea un ejército de feministas. Son chicas que están siendo captadas ideológicamente de distintas universidades, no trabajan gratis, no hacen este trabajo por caridad y amor a Dios, sino que en la Argentina, de hecho, la Open Society paga $40,000 por año. Imagínate lo que sé con $40,000. No te lo pagan en pesos. De hecho, vayan a la página de la Open Society, donde se buscan trabajos y oportunidades para feministas en Latinoamérica. $40,000. Claro, con $40,000 las tipas van y te hacen la coreografía de lo que querás. La coreografía del mono, la coreografía del Estado patriarcal, del macho opresor. Pero claro, si con la cantidad de dinero que manejan, pero a estas chicas que lamentablemente tienen una formación pobrísima por culpa de la educación argentina, por culpa del adoctrinamiento de la universidad, pero una fundación como la Open Society le hace oler los dólares y las hacen bailar de la manera que quieran a estas feministas. Entonces, ahora, Pablo, lo que estás nombrando, digamos, hay una organización donde arman agencias en cada país, como en República Dominicana, como en Argentina, como en Perú, no sé, nombro países de Latinoamérica, hay agencias donde ponen estas personas para que luchen, para que vayan, hagan movilizaciones y todas estas cosas. Mira cómo funciona el esquema, lo voy a explicar de una manera que sea sencilla para que se pueda entender. El Fondo Monetario Internacional actúa en connivencia, como se dice, con conocimiento de otros grupos, que son, te voy a nombrar algunos, porque hay muchos más. La Open Society, está Givos, que actúa mucho en Costa Rica, no está tanto en Argentina, pero Givos está muy metido en Costa Rica. Tenés el caso de la Fundación Melinda Gates, tenés el caso de Planned Parenthood. Planned Parenthood en la Argentina trabaja por medio de la Fundación Wesper. Después tenés la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, que trabajan por medio, por ejemplo, del Instituto de Estudios Sociales, el de Berbisky en la Argentina, las madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo. Sí, pero ¿qué tiene que ver esas mujeres con el aborto? Están todos metidos en el mismo negocio. Pero te voy a explicar cuál es el esquema financiero que usan todas estas corporaciones y ONGs, organizaciones no gubernamentales en nuestros países. El Fondo Monetario Internacional, entonces, que trabaja en conjunto con toda esta gente, va a la Argentina y le da $6,000 millones, por ejemplo, como fue en el caso de Macri al principio, después le renovó otro contrato a
al presidente actual, Albertín Fernández, y después tenés el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, que le dio $200 millones al gobierno de Macri el 2 de octubre del año 2018. Y así como esto tenés el Banco Mundial. Todas estas agencias ponen dinero, pero ese dinero hay que ir a buscarlo y recuperarlo. No son ningunos estúpidos. Es como, te voy a dar un ejemplo bien clarito. Yo te doy, José, $20. Porque vos decís, Pablo, mira, quiero comprar un libro contra la ideología de género, préstame plata. Y yo te digo, José, te doy $20, pero con una condición, que tenés que comprar este libro. Y me lo tenés que comprar a mí. Entonces, yo te presto $20 a vos, vos me comprás este libro, me das $20, pero después me tenés que pagar los otros $20 con intereses. Entonces yo de $20, ¿cuánto saco? Saco 42. ¿Me entendés? Ese es el negocio que hacen estas corporaciones. Entonces les dicen a Plan Parenthood, a la Fundación Huésped, a la Casa Fusa, a las viejas de Plaza de Mayo, miren señoras, nosotros vamos a poner ese $1.000 millones, pero eso tiene que volver a nosotros, por medio de ustedes. Y ustedes se quedan con un pedazo. Este es el esquema de robo. Es un robo gigantesco lo que están haciendo estas organizaciones. Entonces, el dinero va... Claro. Entonces, el dinero va a la Argentina, vuelve de vuelta a estas organizaciones por medio de estas fundaciones ficticias que han creado, y luego el gobierno argentino tiene que pagarle encima $6.000 millones más, con todos los intereses, que son intereses pero gigantescos. Argentina nunca, eso que le quede bien claro a la gente, Argentina jamás en la historia va a poder pagar esos intereses y esas deudas. Es imposible. Es imposible porque si yo a vos te presto $20, ¿vos qué tenés que hacer, José? Tenés que ser vivo, porque si no tenés manera de recuperarlo, tenés que comprarte papa, ponele, te vas a San Martín, ahí en Mendoza, te compras una bolsa de papa, te vas al centro de Mendoza y decís, la vendo a 40, entonces sacaste 20 y puedes devolver 20. Argentina está usando ese dinero en basura ideológica que no sirve para nada y es dinero tirado. Fíjate que el presupuesto del género en la Argentina es más grande que el presupuesto de defensa nacional, el presupuesto de educación y el presupuesto de salud pública. Ahora, ¿qué me quiere decir? Que esa plata que nosotros pedimos la estamos tirando a la basura y encima la tenemos que oler el doble. Totalmente. Esa plata que nosotros recibimos la destinamos a esta agencia, a estas movilizaciones. Aparte, como le estamos ganando el caldo gordo, por decir así vulgarmente, a esta gente, digamos. Totalmente. O sea, Victoria Donda, por ejemplo, en la Argentina, se están robando dinero, pero a paladas. Lo que están haciendo los kirchneristas hoy en día, por medio de este esquema, están haciendo lo de Lázaro Báez, que hacía con las constructoras, lo que hizo Brecht en el caso en Paraguay, en Perú, en Colombia. Es decir, están usando contratos con el gobierno para sacar este dinero y este dinero después se lo están desviando para otras cuestiones que no tienen nada que ver. O sea, se están robando miles de millones de pesos todos los meses. Todas estas gentes de grupos de falsos derechos humanos, toda esta gente de grupos LGBT, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, Berbisky con su asociación de estudios legales. Hay otra asociación llamada Justicia Legítima en la Argentina, que la maneja también Berbisky. Es decir, hay un libro que está muy bueno, que explica también cómo funciona esto, que se llama ay, se me fue el nombre. Trata acerca del pacto, ahí está. El pacto, este libro, El Pacto, que está en PDF, el que quiera lo puede ir a mi página web y ahí lo puede descargar en PDF, pueden ir a la página del pacto.com.ar, también es un trabajo genial porque ahí cuenta cómo cuando Néstor Kirchner llega al poder, Berbisky de página 12, que tenía todo un plan. Berbisky es un agente británico. Berbisky trabaja para la Open Society. O sea, es un espía para extranjeros, es un traidor a la patria. Berbisky en Estados Unidos, si ese lo que está haciendo con Argentina en Estados Unidos, lo meten en la silla eléctrica. Y esto no es joda, esto es así. En Estados Unidos, si Berbisky estuviese trabajando en contra de Estados Unidos de la manera que lo hace con la Argentina, a Berbisky lo hubieran electrocutado hace rato. Y esto es muy fuerte decirlo, pero es así. Porque es un traidor a la patria, lesa majestad, es un crimen de lesa majestad. Esto que vos decís con respecto a Berbisky, habló un poquito en un canal de acá de la Argentina, no sé si era América 24, Gómez Centurión, habló sobre esto, sobre esta relación de Néstor Kirchner
con este británico Brzezinski, que hacían estos tratos, estas relaciones, que fue, digamos, un destape, en el cual ahí, bueno, uno comienza a investigar, que la verdad que fue muy bueno. Bueno, Pablo, la verdad que vemos que hay mucha campaña, veo que hay mucha, digamos, dinero, millonadas toneladas de plata, pero también quiero hablar un poquito de esta educación sexual integral que se está dando en los colegios. Estaba viendo también una materia que la agregan en el 4º año de historia, del profesorado de historia. Tenés que también tener un conocimiento de educación integral, sexual integral, sobre esto. Yo no sé, y también, bueno, también he estado viendo siguiendo en tus cuentas, que has subido material de San Juan, donde han hecho los chicos, la verdad que... Barbaridades. Barbaridades, que era material, digamos, no digno de que un padre pueda ver eso. Bueno, yo soy padre de 2 chicos y si yo veo ese material, la verdad que lo prendo fuego. ¿Lo puedes contar un poquito de eso, Pablo? Mira, lo que están haciendo muchas maestras en Argentina, siguiendo las directivas del Ministerio de Educación, alguien comentaba ahí que la Open Society se reunió con el Ministerio de Educación de la Argentina, es así. De hecho, a principios de marzo firmaron un contrato. Hoy en día, quien maneja la educación en la Argentina es la Open Society. Tienen control absoluto de todos los niveles, nivel primario, nivel secundario, nivel universitario. ¿Por qué se creen que inmediatamente de que hacen ese contrato comenzó una campaña enorme contra colegios de índole cristiana o índole católica? El primero que han atacado son los colegios de Miles Christi. Pero van a venir por más. Van a venir por más. Perdón, no era el colegio de Miles Christi, se me fue el nombre. Tal vez sí era de Miles Christi, este que le hicieron un escándalo gigantesco, de FASTA, perdón, los colegios de FASTA. Pero luego del colegio de FASTA, que tiene una estructura muy buena y muy fuerte, van a ir después por los evangélicos, van a ir por lo poco bueno que queda en la Argentina. Esa es la Open Society la que está detrás. Y son operetas todas armadas, porque fíjate que el mecanismo que usan siempre son de manual esta gente también, son muy tontos incluso para actuar porque se evidencian solos. La página 12 del diario saca una denuncia. Página 12, históricamente, es un diario que se ha usado para eso. Saca una denuncia y después viene un legislador, qué malo lo que dice este diario, este artículo, vamos a ir y vamos a investigar. Está todo armado de antemano. Es así el mecanismo que usan ellos, ¿cierto? Pero la educación sexual integral es parte de toda esta estafa también. Es parte de lo mismo. ¿Por qué? Porque la educación sexual integral es una herramienta de adoctrinamiento para imponer el aborto y la ideología de género en la Argentina. Ahora bien, cuando vos, como país, decís voy a dar educación sexual integral, nuevamente el mismo esquema financiero. Viene el FMI o el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo y ellos te dicen, mirá, pará, vas a dar educación sexual, pero la educación sexual integral se la tenés que comprar a esta editorial. Esa editorial, en realidad, es una asociación que en los Estados Unidos se llama CIECUS, que pertenece a Planned Parenthood, y quien realiza los programas de educación sexual, que luego se dan en la Argentina, se dan en México, se dan en Chile. ¿Por qué todos los programas de educación sexual del mundo coinciden? ¿Por qué son los mismos argumentos? Son las mismas frases traducidas. Porque todo lo produce Planned Parenthood. Wow. Y alguien me dirá, pero pará, si la Organización Mundial para la Salud y la UNESCO, de hecho, yo voy a poner en mi página los links. Pasa que los textos son muy fuertes y son basura realmente de todo esto, pero la UNESCO ha producido lo que se llama en inglés los guidelines, los lineamientos, las directivas de los puntos que se deben enseñar de acuerdo a las edades. Y esas directivas en realidad ¿quién las hace? Las hace Planned Parenthood. Porque Planned Parenthood, en definitiva, es el organismo ideológico que está detrás de las Naciones Unidas. ¿Por qué es eso? Por muchas razones. Una de las razones es porque la Fundación Gates es la que más dinero pone. La Open Society, la Ford Foundation, la Rockefeller Foundation ponen miles de millones de dólares y ellos son los que deciden entonces quién maneja la agenda y los contenidos y todo. Es una mafia lo de las Naciones Unidas. No seamos tontos tampoco. Las Naciones Unidas es una mafia tremenda. Es lo peor que existe. Y las Naciones Unidas es una organización que atenta contra la soberanía de los pueblos. Las Naciones Unidas es una organización
que busca, en definitiva, el sometimiento cultural de los pueblos por medio del adoctrinamiento ideológico progresista. Así de simple. Las masas a través, lo que él estaba escuchando con respecto a lo que se hizo en Bolivia, hay una película específica sobre que se llamaba, no recuerdo el nombre de esta película, que hablaba de esta masacre que hacían a las mujeres bolivianas. Esta organización, las Naciones Unidas, hicieron un trabajo de que ellas quedaran todas estériles. Ah, bueno, en Perú también fue, sí, en Perú todas las campañas de esterilización masiva. Yo, José, estoy escribiendo un libro sobre educación sexual integral. Espero sacarlo dentro de muy poco. Espero que antes de fin de año. Ya, de hecho, esta mañana terminé otro capítulo. Es un libro con 14 capítulos. El capítulo 1 hago toda una introducción histórica y también desde el punto de vista de las relaciones internacionales y la geopolítica de cómo se impuso la educación sexual a nivel mundial. Y ahí, en una de las secciones del capítulo 1, hablo específicamente de ese caso, cómo a partir del año 69, fue en 1969, cuando Henry Kissinger, es un viejo basura, es un tipo nefasto realmente. Esta mañana salió a felicitar a Biden como el próximo presidente, que está muy contento por la elección, pero claro, si Kissinger es uno de los ideólogos, es una de las personas que han armado toda la arquitectura de lo que podríamos llamar este nuevo orden mundial o este orden mundial. Es uno de los pensadores que está detrás de toda la campaña de globalismo a nivel mundial. Es uno de los que está detrás de las Naciones Unidas, detrás de todas estas fundaciones, especialmente la Fundación Rockefeller, porque él trabajaba para la Fundación Rockefeller cuando era secretario de Estado de los Estados Unidos. Él, en el año 79, con una influencia, pero es realmente muy difícil de apreciar la influencia que tenía a nivel mundial y especialmente en las Naciones Unidas, decide crear el Fondo de la Población de las Naciones Unidas en el 69. El Fondo de la Población de las Naciones Unidas fue el que le impuso a China como condición. Hoy en día, nosotros todo lo que compramos un celular, compras lo que sea, lo que te imaginé, compras un vaso, un tenedor, viene de la China. Eso es gracias a Kissinger. Porque Kissinger hizo un trato con los chinos, con Mao Zedong, fíjate, con lo peor del comunismo marxista, un tipo sanguinario que mató a millones y millones de chinos. Kissinger hizo un trato con la China de tal manera que se iba a hacer un traspaso masivo de compañías, especialmente de los Estados Unidos, hacia la China. Es así como la China comenzó a tener su propia revolución industrial. ¿Y a cambio de qué hicieron estos globalistas? A cambio del trabajo gratis. Porque esa es la otra realidad. Estos chinos en estas fábricas, nosotros compramos, compras un celular, un iPhone, compras un Xiaomi, compras una computadora, todo bien hecho en la China. Pero eso es trabajo esclavo. Eso es trabajo esclavo en la China. Y eso, José, yo lo sé porque aquí en Canadá, mirá lo que son las cosas de la vida. Yo aquí en Canadá he tenido alumnos míos que son hijos de algunos de los cabecillas del Partido Comunista Chino. Y me he hecho muy amigo y mirá las paradojas de la historia. Que estos chinos, fíjate lo curioso, estos chinos mandan a sus hijos a formarse acá. ¿Viste? Van a la universidad y cuando los padres ven las materias, ven quién enseña y lo que enseña, dicen, no, quiero que estudies con este tipo, con Pablo Muñoz Iturrieta, por ejemplo. Eso me ha pasado. ¿Entendés? Son las paradojas de la historia, porque después yo he estado formando hijos de gente que tienen, pero es impresionante la riqueza que tienen. O sea, chicos que vienen a la universidad manejando un Lamborghini, manejando una Ferrari, chicos de 18 años que tienen pero un dinero impresionante, y con esos chicos yo he establecido mucha amistad, porque son chicos que han sido igualmente educados con mucha dureza. Los chinos no son tontos. A los hijos, cuando están creciendo y los están educando, son muy duros, muy metódicos, los hacen levantar a las 4 de la mañana, los revientan, digamos, para que sean tipos duros. No son tontos en ese sentido los líderes del Partido Comunista Chino. Digamos que esta gente poderosa adoctrina a un pueblo de una manera diferente que ellos a sus hijos, totalmente. Y a lo que voy es esto, que estos chicos, con los cuales he establecido mucha amistad, me cuentan cuando ellos van de vuelta a la China de vacaciones, que en las fábricas que tienen los papás,
en las grandes fábricas que son todos miembros del Partido Comunista Chino, la gente que ellos tienen empleada, que son pobres chinos, duermen ahí, no tienen dónde vivir esta gente. Los hacen laburar como animales, como chinos, los hacen dormir en la misma fábrica, les dan arroz para que coman y les pagan $1 por día. O sea, es una esclavitud total. Entonces, Kissinger, ¿por qué hace eso Kissinger? Porque Kissinger, fíjate, a estos globalistas no les interesa el bien de los Estados Unidos, no les interesa el bien de su patria, los trabajos. Enviaron todas estas fábricas a la China para ganar más dinero, en definitiva. Y una de las condiciones que le puso Kissinger a la China es que impusieran la política del hijo único. Y entonces en el año 79, la ONU recibió $50 millones, que en esa época, en el 79, por el tema de la inflación, era muchísimo más que $50 millones hoy en día. Y resulta que entre el año 79, y esto está todo documentado, y esto lo tengo en mi libro, entre el año 79 y el año 1984, es decir, en 5 años, y esto a mí me choca mucho porque yo nací en el año 82, imagínate si hubiera nacido en la China. En esos 5 años hicieron 53 millones de abortos en la China. 50, gracias a Kissinger. Entonces, y yo no soy de decir malas palabras, ¿sabes por qué? Porque el día que las diga van a tener mucho más fuerza, pero Kissinger es el hijo de puta más grande que existe en el mundo. Mató a 53 millones de chinos en 4 años por esa decisión de que en China hubiese un solo hijo. Y fíjate vos las locuras del progresismo, porque Greta Thunberg vive criticando el Estados Unidos, vive con la agenda ecológica, pero jamás dice una palabra sobre la China. Jamás. Las feministas jamás dicen una palabra sobre la China no se la toca. ¿Y por qué es eso? Porque los que les pagan les dicen una agenda, les dan un relato que tienen que compartir. Entonces, en la China se abortaron 53 millones de bebés en 4 años y estos son datos oficiales del gobierno chino. Y esto no terminó ahí, no terminó, porque te voy a contar otra anécdota. Muchos de mis estudiantes en la China, que eran hijos de los cabecillas del Partido Comunista Chino, ¿por qué vienen a Canadá y viven aquí en Canadá? Yo tengo mucho contacto con ellos y demás. ¿Por qué vienen aquí a Canadá? Porque son el segundo hijo. Y entonces, estos tipos no podían tener un hijo y después tener otro hijo porque, claro, iban a quedar mal ante el pueblo. Entonces, a los hijos los mandaban a Canadá. ¿Y por qué los mandaban a Canadá? Porque aquí en Canadá el papá de Trudeau, Pierre Trudeau, era un íntimo amigo de Mao Zedong, porque el papá de Trudeau, Pierre Trudeau, que fue primer ministro por muchísimos años aquí en Canadá, tipo progresista, marxista, cultural absoluto, él apoyó la revolución cultural en la China, económicamente, porque era un multimillonario. Él era como Soros, digamos, el Soros de ahora, anteriormente era el papá de Trudeau. Él apoyó económicamente la revolución castrista en Cuba, Canadá. De hecho, Canadá nunca dejó de tener conexiones comerciales y demás con Cuba. De hecho, Canadá apoya económicamente a Cuba. Todos los años le pasa dinero al régimen castrista. ¿Entendés? Entonces, en realidad lo que estamos viendo en el mundo es un circo. Es un circo porque en este circo muchos países se hacen los enemigos, pero están todos en la misma basura. Y por eso el odio que le tienen a Trump. ¿Por qué le tiene un odio enorme a Trump? Porque de repente se vio un tipo que dijo, acá se para la joda, aquí esto se acaba. Y por eso yo he tenido mucha esperanza en que gane Trump y esperemos que esto se revierta porque si cae Trump, y esto es lo que la gente tiene que entender, está bien si no lo quieren por su carácter, por su modo de ser y demás, está bien, no pasa nada, no lo quieran, pero entiendan una cosa, que si cae Trump, el globalismo no va a tener nadie, pero absolutamente nadie, que le ponga un freno. Y aquí se va a poner difícil la cosa. Me decías lo de Perú. En Perú vieron campañas de esterilización sin su consentimiento en el año 1995. No estamos hablando de hace tanto. En Vietnam, en el año 1991, se hizo una campaña de reducción de la natalidad que fue un desastre increíble. ¿Quién estuvo detrás de eso? Estuvo Planned Parenthood, estuvo el Fondo de Población de las Naciones Unidas, estuvo Kissinger, estuvo en ese momento que era Clinton el presidente y la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Es decir, estuvieron los demócratas detrás de eso. Entonces, ahora con Biden se viene todo esto de vuelta. Agarrémonos. ¿Por qué te crees que Alberto Fernández ahora saque el proyecto del aborto?
porque va a tener todo el apoyo de los Estados Unidos, va a tener todo el dinero que quiera, va a tener todas estas organizaciones. Entonces, es una locura realmente. Siguiendo con esta línea de que estás hablando de Trump, Biden, de las elecciones, que bueno, en un principio veo que no tiene fin. En un momento yo había posteado sobre lo importante que Trump gane, porque Trump da esta libertad religiosa, libertad también a cada una individual, ¿sí? No ataca estas políticas que están armando sobre cada persona. Así que me sorprendía mucho que muchos cristianos apoyaban a Biden, Pablo. ¿Esto a qué se debe? ¿A que hay campañas de desinformación o no se están informando bien? A ver, hay varios elementos aquí para tener en cuenta. Por un lado tenés, es verdad, las campañas de desinformación. Te encontrás con mucha gente que son buenas, pero sin embargo les han lavado la cabeza completamente por el tema de los medios. Hoy en día no se puede prender la televisión. Hoy en día los medios están ahí para dirigir tu atención y tu conciencia y tu conocimiento en una dirección determinada, que eso ya está elegido, está predeterminado de antemano. Ellos no son medios neutrales que te dicen, mira, José, esto es lo que pasó, estos son los hechos y después vos discernís al respecto. No, los medios de comunicación están ahí para lavarle la cabeza a la gente. Entonces, por un lado hay un proceso de lavado de cerebro muy grande y la gente lamentablemente ve demasiada televisión y naturalmente se le apaga el cerebro y no sabe pensar. Esa es una realidad. Pero por otro lado también tenemos que reconocer que en las iglesias cristianas, en la iglesia católica, en las distintas denominaciones, lamentablemente el progresismo ha penetrado hace rato, hace mucho tiempo, muchísimo. Entonces, por ejemplo, aquí en Canadá, en muchas iglesias luteranas, anglicanas, de la Iglesia Unida, presbiterianas, no todas, pero en muchísimas, son un asco porque vos pasás y tienen todas las banderas, están adornadas con la bandera LGBT. Todas. Hay iglesias católicas, algunas, que vas y tienen la bandera tradicional en muchas iglesias católicas tienen la bandera del Vaticano y la bandera del país, ¿viste? Vas, bandera de Argentina, bandera del Vaticano. Bueno, aquí en Canadá tienen la bandera de Canadá y la bandera LGBT. Es una locura. Entonces, el progresismo ya ha penetrado dentro de las iglesias de hace mucho tiempo y entonces el discurso progresista del Partido Demócrata resuena en esta gente porque hay gente que ya se dicen cristianos de nombre, pero en su corazón en realidad profesan el progresismo. Aquí en Canadá tenemos iglesias, José, iglesias cristianas, en las cuales ya se llaman a sí mismos post-cristianos porque dicen que Dios no existe en realidad. Wow. Que Dios nunca existió. Ellos te dicen que en realidad la existencia de Dios fue una necesidad del ser humano, porque el ser humano estaba muy inseguro de sí mismo y necesitaba crear la imagen de Dios, y eso hace que surja el cristianismo. Pero en definitiva, Jesucristo nos vino a decir que nosotros somos Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, yo y el Padre somos uno. O sea, es una herejía tremenda, porque lo que dijo Jesucristo no es eso. Jesucristo lo que nos estaba diciendo desde el punto de vista textual bíblico es, primero, la realidad divina de Jesucristo, ¿no? Que es totalmente sobrenatural y trasciende toda la creación. Pero también estaba haciendo referencia a la persona del Padre y la Santísima Trinidad, ¿no? Y cómo todos nosotros estamos llamados a ser perfectos y Dios nos ha creado y ha participado de sus dones, ha participado de su gracia al género humano que después cayó, pero después Jesucristo nos dio la posibilidad de redimirnos por medio de la gracia y demás. Pero hoy en día las iglesias, muchas de las iglesias, ni siquiera predican eso porque ellos lo ven como una cosa del pasado. ¿Entendés? Entonces están todos a favor del aborto, a favor de la ideología de género. Es tremendo realmente, especialmente las iglesias anglicanas en Estados Unidos y en Canadá, son una basura absoluta, no son cristianas. Wow. Es lamentable. Tenés, obviamente, que muchos cristianos firmes y combatiendo. Eso también está, gracias a Dios, todavía, pero es una realidad que el humo del infierno ha penetrado dentro de la iglesia. Fíjate la conferencia episcopal de Estados Unidos. Si bien hay muchos obispos que están enojadísimos, obispos católicos que están pero muy molestos porque la conferencia episcopal felicitó a Biden. Puedes decir, ¿cómo? No lo puedes felicitar, es un tipo abortista, es un tipo que te viene a destruir tu libertad religiosa, viene a destruir, ya anunció Biden
de que va a obligar a todas las iglesias que tengan empleados, porque fíjate que hay iglesias muy grandes en Estados Unidos que tienen empleados que limpian la iglesia, gente en el coro, gente que hay escuelas, entonces tienen empleados a los maestros que enseñan. Hay muchas iglesias en Estados Unidos que está muy bueno el sistema porque son iglesias que son independientes del Estado y el Estado no les puede hacer nada. Entonces, ¿de qué manera las quiere controlar Biden a las iglesias? Obligando a que las iglesias le paguen los abortos a sus empleados. Ya lo dijo Biden, lo dijo hace 3 días, que va a poner una ley federal por la cual las iglesias tengan que garantizar el acceso a abortos y anticonceptivos a las mujeres, que era algo que Trump había sacado por decreto el primer día de mandato. Porque es una violación a la conciencia de las personas, a las iglesias. Imagínate una iglesia, vos vas y tenés la secretaria que ayuda, el pastor que tiene su trabajo en la iglesia y el Estado te obligue a que parte de su sueldo vaya a un fondo del Estado que es para abortos. Y si querés lo usás y si no querés no lo usás y lo usa otro. O sea, te convertís en un cooperador formal de ese crimen. Es una locura realmente. También acá en el gobierno de Macri había salido un artículo donde se habían juntado un grupo de personas que iba a ir a las iglesias, tanto católicas como evangélicas y demás denominaciones, para saber si tienen, por decir, un pastor o un padre, un cura o un ayudante que sea de la comunidad LGTB. O si uno de la comunidad LGTB puede ir a bautizarse tranquilamente en cualquiera de estas iglesias o participar de la congregación sin salir de su identidad, de lo que son, de cómo ellos y de su ideología, claro. De su ideología, exactamente. Y también de esta manera, no solamente, como vos decís, tomar estos fondos económicos de estas iglesias, sea cual sea, sino también introducir personas, tanto arriba del púlpito como también figuras que puedan también dar otro mensaje al cual aquel que está capacitado, sea el padre, sea el cura, sea el pastor, pueda dar, ellos también tengan ese lugar. Así fue, y así también fue, esto fue en el gobierno de Macri. Claro. Mira, es tremendo porque desde un punto de vista teológico, nosotros tenemos que tener muy en claro que nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos del error y del pecado. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces los cristianos, obviamente que con inocentemente, pero erróneamente creen que Jesucristo nos vino a salvar solamente del pecado. Y no es así. Si uno lee las Escrituras, es muy claro que Jesucristo nos vino a salvar del pecado por la gracia y del error por la verdad. Jesucristo nos vino a redimir también del error. Por lo tanto, cuando una persona ingresa a una iglesia, cuando una persona se inicia en el camino de vivir según los mandamientos, vivir según el Evangelio, uno tiene que tener en cuenta que debe tener una purificación, no solamente con respecto a su conducta, a su actitud, a la moral, pero también intelectualmente debemos tener una purificación intelectual por la cual dejemos de lado el error y abracemos la verdad. Y nuestro Señor Jesucristo tiene una frase que es fuertísima y con esa frase yo termino mi libro, de hecho, Atrapado en el cuerpo equivocado. Mira, te voy a leer simplemente lo que dice al final. La lucha contra la ideología de género es una lucha a favor de la verdad y debemos luchar porque es nuestro deber. El cristianismo lo expresó muy bien en la idea de que debemos obediencia a la verdad y solo la verdad nos hará libres. Eso lo dijo Jesucristo, solo la verdad nos hará libres. Es decir, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que es obligación de un cristiano no solamente vivir en la gracia, vivir una vida lejos del pecado, con todas nuestras imperfecciones y luchas, pero también que debemos vivir en la verdad, contra el error. Y hoy en día el error en nuestra sociedad es el aborto, en nuestra sociedad es la ideología de género. Por eso yo creo que el deber de todo cristiano es hablar contra la ideología de género. Es un deber. Tenemos que hablar contra el aborto, tenemos que hablar contra todas estas políticas que están destruyendo a la familia en el mundo. Es central. Estás queriendo decir, Pablo, que el pueblo cristiano tiene que participar, involucrarse y también porque sabe que estas políticas
afectan a toda nuestra comunidad. Ciertamente afectan, pero afectan de lleno a nuestras comunidades. En Estados Unidos se va a ver muy claro. Acá están preguntando, y voy a contar la historia de qué pasó. Preguntan qué pasó con las hermanas en los Estados Unidos. En realidad no son las carmelitas que preguntan ahí, sino que son las hermanas de los pobres. Cuando yo estaba en la universidad en los Estados Unidos, estas hermanas las conocí en el año 2001, porque la universidad donde yo estudié en los Estados Unidos nos separaba una calle y enfrente había una especie de hospital que a su vez era un asilo de ancianos, especialmente para gente abandonada, que atendían las hermanas de los pobres. Y las hermanas de los pobres han sido eran unas hermanas religiosas muy generosas con nosotros, porque nosotros éramos extranjeros, muchos de los que estamos en la universidad, y estas hermanas nos invitaban a ayudar el sábado, a ayudar el domingo, a hacer actividades, limpiar, lo que sea. Nosotros íbamos a veces los sábados a ayudar ahí en el convento de las hermanas, que tenían cientos de viejitos y viejitas abandonados en los Estados Unidos, que existe mucho, y estas hermanas nos daban de comer. Nos daban de comer entre semana, a veces nos llamaban y nos decían, tenemos comida de sobra, y nos daban. Nosotros íbamos porque teníamos una pobreza enorme, y esa era la única manera de comer un pollo, comer helado, comer una torta, ¿viste? Eran muy generosas con nosotras estas hermanas. Y en el año 2011, el presidente Obama, siendo vicepresidente, Joe Biden firmó un decreto por el cual les obligaba a estas hermanas proveer de abortos y anticonceptivos a todos los empleados, a todas las enfermeras. Entonces estas hermanas dijeron, no, pero disculpen, nosotros somos religiosas, somos católicas, hacemos esto por una obra de caridad y no podemos cooperar formalmente a algo que para nosotros es un pecado, es inmoral y es un crimen como el aborto. Y entonces lo que era el Ministerio de Salud de Obama las denunciaron a estas monjas, de hecho con multas pero imposibles de pagar, y estas monjas fueron a la Corte Federal que está el circuito en Washington. En Washington perdieron y entonces apelaron y fueron a la Corte Suprema. El caso es muy conocido, se llama Sibelius contra Hermana de los Pobres, que es un caso que lo trato en mi libro sobre libertad religiosa, y en ese caso, fue un caso histórico. La Corte Suprema es histórico porque el gobierno de Estados Unidos perdió. El gobierno de Obama perdió contra las monjas. Es interesante, ¿no? ¿Por qué? Y después, cuando ganó Trump, llamó a varias de las cabecillas de la obra, de las hermanas de los pobres, que están en varios países, están en Chile y demás, y estuvieron en la Casa Blanca, y el presidente Trump firmó un decreto por el cual todas las iglesias, católicas, evangélicas, la denominación que sea, y todas sus obras de caridad, tenían una protección, un blindaje contra cualquier intromisión del gobierno que vaya en contra de la conciencia y de los principios morales de esas congregaciones o iglesias y demás. ¿Y qué pasó? Biden acaba de decir que lo va a sacar a eso. Entonces, los cristianos que están aplaudiendo que ganó Biden son unos traidores, porque se están cavando la propia tumba también. O tal vez muchos no lo conocen. Bueno, si hay un cristiano que no sabía esto que yo les estoy contando, abran los ojos, porque Biden viene contra las iglesias, Biden viene contra el evangelismo, viene contra el catolicismo, viene contra toda persona, contra el judaísmo, contra toda persona que tenga valores morales. Biden viene a imponer una ideología que es el progresismo. Y es peligrosísimo realmente. Totalmente peligroso. La verdad que es muy bueno de uno tener esta información, pero también sabemos, Pablo, que hay muchos medios en el cual dominan todo este panorama. Vos una vez subiste una imagen de Disney, de todos los medios que tiene, la NBC, todos los medios que tiene, que son todos demócratas y todos responden a esta agenda. La verdad que uno tiene que buscar, por ejemplo, pero déjame que diga esto, sigan a Pablo, sigan a él, porque él es un líder que lucha contra esta batalla, y lo bueno que da esta información y este conocimiento es bastante bueno y puro, y la verdad que esto ayuda muchísimo a todo este pueblo cristiano para entender sobre estas políticas y sobre qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, muchos no siguen las elecciones de Estados Unidos, pero vos lo dejaste muy claro, Pablo. Es muy importante ahora si Trump gana o no gana, porque es la única persona con poder, podemos decir, con poder, que puede dar
lucha a esta batalla de esta ideología de género que viene con un alineamiento para todo el mundo. Ciertamente, mira, y una cosa que tenemos que entender también es que el poder político en el mundo es una realidad de orden natural. Sí o sí nosotros tenemos que organizarnos. Sí o sí el ser humano necesita de una guía, de un orden, de una organización, porque somos seres sociales y es parte también de nuestra racionalidad y cómo actuamos. Fíjate, si en una casa no hubiese un orden, sería un desastre. Cuando en una casa el papá y la mamá no se llevan bien, cuando no hay complementariedad, cuando el papá tira por un lado y la mamá tira por el otro lado, esa casa no dura. Eso es un desastre y los hijos van a salir con problemas y demás. Necesitamos organizaciones, algo natural. A nivel social y a nivel mundial, también es necesario tener gobiernos, pero tenemos que recordar que los gobiernos no son un bien absoluto, sino que los gobiernos tienen que estar al servicio del ser humano y al servicio de la familia. Eso el cristianismo lo ha desarrollado teológicamente con una noción que la toma de Aristóteles, pero después la va perfeccionando, especialmente en el medioevo, que es la noción del bien común. El gobierno, la política, está al servicio del bien común. Y es por eso entonces que debemos preocuparnos que tengamos políticos que estén al servicio de ese bien común, al servicio de la ley natural, al servicio del sentido común también. Y cuando tenés políticos que van totalmente en contra de ese bien común, que vienen con una agenda ideológica, ahí es cuando realmente tenemos que agarrarnos porque eso fue lo que pasó en la Unión Soviética, eso que pasó en Cuba, eso es lo que ha pasado en todos los regímenes totalitarios de la historia. Es gente que venía con un proyecto ideológico en el cual lo único que ellos buscaban era el poder sobre la gente. Y eso es el problema que tiene Bill Gates. El problema de Bill Gates es que es una persona que está enferma de poder, de control, de que se haga su voluntad. Fíjate que nosotros en el Padre Nuestro pedimos que se haga la voluntad de Dios sobre la tierra. En esta gente, en su psicología, en su modo de actuar, son gente que desde el punto de vista psicológico son psicópatas, pero son psicópatas que están enfermos de poder. El caso de Bill Gates, el caso de Soros, gente que controla, el caso de Rockefeller, el caso de Kissinger, el caso, podemos seguir nombrando, mirá, el caso de Cristina Kirchner, una mujer que está enferma de poder, el caso de Evo Morales, el caso, sí, mira, tenés, por ejemplo, el caso de Stalin, el caso de Lenin, el caso de Mao Zedong, el caso de los Castros, gente enferma de poder, el caso de Klaus Schwab, del Foro Económico Mundial, es una persona que no es muy conocida, es conocido, pero no se lo nombra tanto, se nombra más a Gates, pero en realidad ese es uno de los ideólogos de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial también. Son gente realmente enferma de poder, que a ellos lo único que les interesa es que se imponga su voluntad. Y el problema es que la voluntad siempre sigue una ordenación de la razón. Y en su inteligencia, su modo de ver la realidad es toda una ideología progresista lo que tienen. Ese es el problema. Sí, ese es el problema. La verdad que ellos ya nada los satisface, son multimillonarios. Jeff Bezos, seguramente Bill Gates, todos estos magnates, creo que lo único, como dijo Pablo, lo que le interesa es poder y más poder. Bueno, Pablo, quedan solamente 5 minutos de este live, así que para aquellos que se engancharon ahora último, estaría bueno que vos dejes en claro cómo debe ser la postura del pueblo cristiano para estas cosas, para todo lo que se viene con respecto a política, con respecto social también, cultural, que esto es la batalla en la cual se está ganando, digamos, y estamos luchando con respecto a todo, que bueno, también acá ya hay movilización de marchas, ya seguramente en este mes, con respecto a este proyecto, van a haber movilizaciones, gente que va a ir a reclamar a cualquier magistrado. Quiero que en estos últimos 4 minutitos, que nos quedan 3 minutitos, puedas dar un mensaje para todo el pueblo cristiano. Teniendo en cuenta que la misión de nuestro Señor, de Jesucristo, cuando vino a la tierra, como decía más temprano, fue liberarnos del pecado y liberarnos del error, tenemos que entonces seguir ese camino que ya nos trazó Dios. Por ese lado la tenemos fácil. Entonces, tenemos que vivir en consecuencia con nuestra conciencia, con nuestros principios, con el Evangelio, con el Sermón de la Montaña. Tenemos que ser honestos en ese sentido y tratar de ser las mejores personas posibles. Porque si no buscamos vivir de una manera honesta,
no vamos a tener autoridad moral, no vamos a tener tampoco la fortaleza que se necesita para esta batalla, porque en definitiva esta es una batalla profundamente teológica también. Nosotros no nos estamos enfrentando solamente a estos poderosos con nombre y apellido, estas asociaciones, a plan para que nos estamos enfrentando a los poderes de las tinieblas. Eso es así. Nos estamos enfrentando a fuerzas satánicas y para eso hay que tener un temple grande, hay que estar forjado, pero especialmente hay que estar iluminados por Dios. Entonces, pero para eso hay que vivir bien. No hay que poner obstáculos al actuar de Dios en nuestras almas. Rechazar el pecado y rechazar cualquier cosa que nos pueda llevar al pecado. Entonces, dejar de lado la televisión, dejar de lado cualquier basura, cualquier cosa que nos haga perder tiempo, que no sirve de nada, que no me haga mejor persona, dejarlo de lado. Y en segundo lugar, Jesucristo vino a liberarnos del error por medio de la verdad. Entonces, es momento que nos pongamos a estudiar, que nos pongamos a leer, que veamos videos también, pero que nos formemos. YouTube, por ejemplo, puede ser una gran herramienta, ver videos que me ayuden a formarme. Usar las redes sociales, pero para formarme yo personalmente, leer libros, aprender más, tratar de estar atento, porque hoy en día lo que quieren los gobiernos es que seamos inútiles, que no aprendamos a pensar, que nos comamos lo que nos diga la televisión. No, tenemos que tener nuestro modo de pensar, nuestro propio discernimiento, realmente. Y una de las características de un cristiano es que es una persona que sabe discernir. Pero para saber discernir hay que tener conocimiento, hay que estudiar. No importa si no fui a la secundaria, si no tengo título, si no fui a la universidad, no importa. Eso es totalmente secundario, no importa de nada tener título o no tener título. Significa realmente pedirle ayuda a Dios, inspiración, ponerse a estudiar, ponerse a leer, discernir las cosas y vivir en un plano superior a todo esto. Porque, nuevamente, esta es una batalla de otro nivel, es una batalla sobrenatural. Y lo que estamos viendo hoy en día con nuestros ojos son simplemente manifestaciones o destellos de otra batalla mucho más profunda que está teniendo lugar en el mundo. Entonces, tenemos la esperanza de que Jesucristo va a venir y le va a poner un fin y Jesucristo va a ser el que gana, pero tenemos que estar atentos para nosotros ser fieles también, porque las tentaciones son muchas. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. También Mariano te manda saludos, Mariano Krujowski, que es el creador también de esta cuenta. Un saludo enorme. Gracias, Pablo, por esta charla, por este diálogo. La verdad que, bueno, nos sirvió muchísimo. Vamos a guardar seguramente. Sigan a Pablo en YouTube. Tiene muy buenos cursos y gratis, ¿sí? Porque ahora no es nada gratis. Así que sigan a Pablo en YouTube porque tiene buenos cursos de política, geopolítica y también de hijos homosexuales, que está muy bueno. Pablo, te mando un abrazo, un beso grande y la verdad que, bueno, vamos a estar acá dando firme batalla y apoyándote en todo, Pablo. Chao, José, y un saludo enorme a toda la gente de Mendoza, provincia querida, y a todos los que nos están escuchando de distintos países también y el resto de la Argentina. Un saludo enorme. Gracias por pasar este tiempo con nosotros y les deseo lo mejor. Genial, Pablo. Chao. Chao, chao. Nos vemos. Muchísimas gracias. Chao, chao.